aquí, ok. Bien, están viendo la presentación. Sí. Ya, a ver, creo que esa fue la última diapositiva que revisamos en la clase pasada, ¿ya? Y ahí dimos algunas características del modelo de representación vectorial. Y es un poco lo que estábamos hablando del repaso al inicio de la clase, ¿ya? Eso en términos bien simples, ¿cierto? Es un modelo que representa la realidad a través de tres primitivas, ¿ya? Son elementos geométricos, puntos, líneas y polígonos, ¿ya? Ahí los pueden ver ustedes en pantalla. Y la elección de uno u otro pues va a depender un poco de la naturaleza de los elementos que quieran representar y también la escala a los cuales ustedes estén trabajando, ¿ya? Entonces, eh, este modelo de representación tiene una parte gráfica, ¿cierto? Que es donde están los objetos y la posición en el espacio de esos objetos. Y también tiene un componente de los atributos, que son los datos que están asociados a esos objetos, ¿ya? Entonces, puntos, líneas y polígonos pueden representar objetos en la realidad y utilizar uno o el otro, depende de las características de la variable que yo quiera representar, pero también de la escala. Entonces se daba el ejemplo de que a una cierta escala, digamos a una escala muy pequeña, yo puedo representar las ciudades con puntos, ¿ya? La posición de las ciudades con puntos, pero si luego yo quisiera trabajar a una escala de mucho mayor detalle, a lo mejor las ciudades ya no serían representadas por puntos, sino que serían representadas por polígonos, que son capaces de delinear el contorno de las zonas urbanas, ¿ya? La variable es la misma, en este caso ciudades, pero a una escala se representa por puntos y en otra escala se representa por polígonos, ¿ya? ¿Se entiende? Sí. Bien. Y también dijimos que este modelo de representación vectorial tiene datos asociados a cada uno de los objetos y esos datos se llaman atributos, ¿vale? Y los atributos son una serie de datos que acompañan al objeto geográfico. Y también dijimos que existe una conexión entre los objetos geográficos, ¿ya? Que son las figuras que aparecen ahí de cada una de las variables. En este caso, pues, son los países, ¿ya? Y hay una conexión entre esos objetos y los atributos. Entonces, la mayoría de los programas SIG que se utilizan para manejar estos datos, pues permiten una conexión entre los objetos geométricos y las tablas. Entonces, ¿qué pasa acá? Que si yo selecciono un elemento geométrico, espérame un poco, Nicolás, ahí te contesto. Que si yo selecciono un elemento geométrico, ¿ya? Representado por el color amarillo, pues ese elemento geométrico, cuando se seleccione gráficamente, pues también va a quedar seleccionado su registro en la tabla de atributos, ya que vendría siendo la fila que aparece en color azul, ¿ya? Y también pasa lo opuesto. Si yo en la tabla de atributos ya selecciono un objeto, ya, y lo marco en color azul, pues ese objeto va a evidenciarse de color amarillo en la representación gráfica de la variable, ¿ya? Entonces hay una conexión entre lo gráfico y entre lo temático, ¿vale? Ya, ahora alguien creo que levantó la mano. ¿Aló? ¿Alguien levantó la mano? Vi acá Eh, en... eh, y me queda la duda, por ejemplo,
si si un modelo vectorial representa, por así decirlo, las carreteras y en una se nota, o las calles, y en una se nota que hay una ciudad, ¿eso contaría como representación de una ciudad en un modelo vectorial? O sea, de líneas. Porque usted dijo que lo mejor para representar ciudades eran los puntitos y los polígonos. ¿Ya? Entonces mi pregunta es, si una línea, o sea, igual me estoy como respondiendo solo, pero si una línea representa las calles, Ujú. eso cuenta también y uno ve que en una parte hay como unas calles muy cuadradas, por así decirlo, eso va a contar como, o sea, perdón, que las líneas forman varios cuadrados porque son calles de una ciudad, ¿eso va a contar como representación de una ciudad? Ya, es que ya, no le entiendo muy bien la pregunta. O sea, em, a ver, déjeme ver si logré entender lo que me dice. Usted me dice que si utiliza líneas para representar las calles de una ciudad, perdón, ¿eso está bien? ¿Eso es lo que me está preguntando, no? O U sea, otra cosa. ya sé que me falta. Cuando uno tiene un mapa grande, porque por ejemplo en la ayudantía anterior teníamos un mapa grande, no sé si de la región de los ríos, creo, ¿Ya? y en la representación de las calles es bastante grande. Pero hay puntos en donde se nota que es donde están las ciudades porque están las líneas Ujú. eh, que forman cuadrados, pero son calles, no sigue siendo netamente, por así decirlo, la representación de la ciudad. ¿Ya? ¿Eso contaría como representación de la ciudad? Ya, ese objeto que representaba la ciudad era un polígono o era una línea. Líneas, Ya, porque forman las líneas, dan a notar, por así decirlo, inferir que hay una ciudad. ya, lo que pasa es que, claro, todo depende un poco de los detalles que usted quiera capturar de la variable. Si usted representa una ciudad por líneas, ¿ya? Y es que esas líneas representan a lo mejor las manzanas, las calles, eso es lo que se refiere, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces usted representa, por ejemplo, el casco urbano de una ciudad, ¿cierto? Y generalmente las ciudades de Chile tienen cascos urbanos que son regulares, ¿ya? Entonces lo que va a representar con línea ahí, teóricamente va a ser el eje de las calles, ¿cierto? El eje central de cada calle. Y al representar el eje central de cada calle, lo que va a tener ahí, pues, en términos de atributos, va a ser la, la longitud de cada uno de esas calles, ¿vale? Y en la realidad, lo que estaría representando eso es la línea central de cada calle. Eso es lo que puede tener, ¿vale? Si utiliza líneas Ya. para representar eso. Por otra parte, si usted trabaja a una escala de detalle más grande, usted podría representar las calles por polígonos y ahí tendría más datos porque tendría, por ejemplo, el ancho de la calle, ¿ya? Y la superficie de la calle, ¿ok? En ambos casos está representando las calles, pero en uno solamente le alcanza el detalle para representar el eje y en el otro usted tiene más detalle porque puede representar el ancho de la calle y se lo puede, incluso lo puede medir y puede documentarlo en la tabla de atributos, ¿vale? Entonces, ambos sirven para hacer una representación, pero el que yo elija uno u otro objeto va a depender mucho del nivel de detalle que yo tenga, ¿ok? No sé si eso responde la Sí, pregunta o no. sí, profe. Muchas gracias. Ya, ok. Eh, ya, entonces dijimos que íbamos a hacer una comparación de los dos modelos de representación para hacer el contraste, ¿ya?
Entonces, lo que podemos decir es que en el modelo raster, ¿ya? Lo que se pone de relevo, ¿vale? Lo que se releva, perdón, es el planteamiento, ¿ya? El planteamiento tiene que ver con poner más atención o mayor énfasis en aquella característica del espacio que se analiza, ¿ya? Cuando utilizamos el modelo raster, nosotros tratamos de contestar dos preguntas. ¿Qué está pasando? Y cómo está pasando, ¿vale? Y si nosotros queremos expresar de una manera más completa dónde están pasando las cosas, pues probablemente vamos a tener prioridad de utilizar el modelo vectorial, ¿ya? Entonces eso tiene que ver con el planteamiento, ¿ya? Otro de los criterios que podemos utilizar para elegir un modelo u otro en la precisión, ¿ya? En la precisión tiene que ver con justamente el nivel de detalle con el que se capturan los objetos. Y en el caso del raster, la precisión del modelo raster viene dada por el tamaño de la celda, ¿ya? Entonces, cuando usted trabaja con un modelo raster y tiene un tamaño de celda determinado, pues la precisión del dato queda supeditado a ese tamaño de la celda. Es decir, usted no puede recoger elementos más pequeños al tamaño de la celda, ¿ya? No se pueden, porque su resolución, ¿cierto? Su nivel de detalle viene fijado por el tamaño de la celda, ¿ya? Y otra cosa que también queda fijada es la variación interna de los datos, ¿ya? En el modelo raster también existe una imprecisión de las formas, porque si, si ustedes ven la figura que aparece en pantalla, ¿ya? Las formas solo se restringen a ángulos rectos, ¿ya? Fíjense en la línea roja, ya que aparece en la pantalla, y fíjense en pues las celdas negras que aparecen en la pantalla, ¿ya? La, la representación de esa línea roja, ¿ya? En términos del modelo raster, perdón, viene dada por ángulos rectos, ¿ya? Entonces, eso no es muy adecuado, ¿ya? Y por otra parte también en el modelo raster tenemos el problema de que pasa cuando hay una variación interna dentro del dato, ¿ya? Entonces eso genera ambigüedades en esas celdas. Entonces ahí tenemos el ejemplo de una celda que tiene dos valores, ¿cierto? Tiene, en este caso, podemos decir que tiene la categoría azul y la categoría blanca, ¿ya? Pues cuando eso se represente en el modelo raster, pues se tiene que elegir una de esas dos, ¿ya? Y ahí entramos en la problemática, es decir, ¿cuál elegimos? ¿La azul o la blanca? ¿Ya? Y por otra parte, el modelo vectorial puede recoger con mayor detalle una forma, ¿ya? Por ejemplo, lo que aparece ahí, esa línea, ¿ya? Esa línea roja que puede representar un camino o que puede representar un curso de agua, ¿ya? El detalle de esa manera, de esa forma es ilimitada, ¿ya? Va a depender del número de vértices que yo le ponga a esa línea para que tenga más o menos detalle y eso depende también de la escala, ¿ya? Entonces, eso es lo que podemos decir de la comparación de, de los dos modelos, ¿ya? Hay que fijarse en el planteamiento, ¿ya? Que hay uno que pone más énfasis en analizar el territorio y hay otro que pone más énfasis en representar el territorio, ¿ya? Entonces, por lo tanto, por ejemplo, si usted quiere realizar mapas, es muy probable, ¿ya? Que utilice el modelo vectorial para hacer una representación cartográfica, porque la representación de los mapas es más natural en vectores,
pero si usted, por ejemplo, opta por hacer, no sé, un análisis de las pendientes y de las orientaciones, ya que es justamente una actividad más analítica, pues tendría que optar a lo mejor por un modelo vectorial, ¿vale? Entonces, ambos tienen cosas buenas y cosas malas, ¿ya? ¿Vectorial o raster, profe? El último ejemplo que dijo. Perdón. El último ejemplo que dio se refiere a que sería mejor ocupar el modelo raster o vectorial, el de las pendientes de Ah, claro, orientación. claro, es que lo estaba poniendo un poco ahí en contraste y en comparación, pues les indicaba que si su intención es generar un mapa, los vectores, ¿cierto?, funcionan mejor porque estamos más acostumbrados a las representaciones vectoriales en los dibujos, ¿cierto?, en las cartografías. Pero si yo quiero hacer un análisis de pendientes, por ejemplo, o de orientaciones, que son variables que se expresan de manera continua en el territorio, ese análisis me conviene más hacerlo con un modelo raster. Ya ve. El análisis vectorial va a estar supeditado al raster, ¿sí o no? Mm, ¿Cómo no lo entiendo? A ver. Por ejemplo, el análisis de un vector, la información que entregue va a estar dentro del raster, o sea, de la resolución previa que tenga ese raster, ese píxel, por ejemplo, la celda, y la información que podamos obtener. Pero Como, usted me está hablando del raster o del vector, porque ahí me está mezclando dos cosas, entonces quiero es que entender esa es esa es la duda que tengo. Si es que justamente se mezclan las informaciones, por ejemplo, la información que entregue el vector va a depender de la resolución, en este caso que tenga un raster, por ejemplo, una celda. ya, Un píxel. pero ahí está hablando de traspasar de un modelo a otro, po, ¿no? Sí, por eso tengo esa duda. ¿Eso tiene relación o no tiene relación? O sea, por ejemplo, bueno, fíjese en la pantalla que está acá, ¿ya? Entonces usted tiene una línea, ¿ya? Y un polígono. Bueno, tiene los tres elementos, un punto, una línea. En el punto no, no merece la pena tanto esa discusión, ¿cierto? Está el punto ahí y después el punto va a quedar en la posición o en la celda que le corresponde en el rastro, ¿no? Sí, Ya. Pero cuando es una línea, usted puede tener una línea, pues, que sea muy sinuosa, ya, un camino recogido con mucho nivel de detalle. Y usted, por ejemplo, después cuando hace la transformación de vector a raster, elige un tamaño de raster muy grande, ¿ya? Pues elige un tamaño de raster muy grande, lo que le va a pasar es un poco lo que le está pasando a ellos, ¿no? La línea, pues, ah, aparece claro, un poco desvirtuada, ¿cierto? ya, claro. Ya, entonces, ¿qué tendría que hacer para que la línea Ahí, tuviera una representación más fiel al vector? A ver, ¿qué tendría que hacer? delimitar la resolución en este caso, ¿o no? O sea, que en vez de, no sé, por ejemplo, 5 celdillas sea una solamente. Ya, y eso, Algo así, ¿o no? claro, ya, ¿y eso qué significa? Tendría que hacer esa malla raster mucho más fina, ¿o no? Aquí en este caso, digamos que la malla está compuesta por, ya voy a inventar, tiene 10 filas por 10 columnas, tiene 100, ¿cierto? 100 píxeles. Sí. Ya, si yo quiero que esa línea sea más fiel al vector, que tenga más detalles al vector, en vez de tener 100 celdas, a lo mejor necesito 1000 celdas, ¿vale? Para que los píxeles sean tan pequeñitos, ¿vale? Pues que la representación sea lo más Ya, claro. parecido al vector, ¿ya? ¿Ok? Ya, perfecto. Ya. Entonces, también tenemos otros criterios con los cuales comparar estos dos modelos de representación, ¿ya? Y uno de ellos es el volumen de almacenamiento. En el raster, el volumen de los elementos que se almacenan es muy superior al vectorial, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el raster se debe recoger toda la superficie, independiente de la complejidad de la forma y de la presencia de los elementos, ¿ya? Entonces, si ustedes ven eh, la figura que aparece ahí en la pantalla, ¿cierto? Y si queremos transformar esos elementos vectoriales a raster,
¿ya? Que es lo que aparece abajo, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que van a quedar celdas ocupadas y celdas desocupadas, ¿vale? Las celdas ocupadas son las que tienen el color verde, que registran la posición del elemento vectorial, y hay otras celdas que están desocupadas, ¿ya? Pero esas celdas desocupadas también almacenan un dato, ¿ya? Que es el no data o 0, ¿vale? Entonces, por lo tanto, también ocupan espacio dentro de la memoria del computador, ¿ya? O la memoria de su disco duro, ¿ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando comparamos el tamaño de los archivos raster versus el tamaño de los archivos vectoriales, pues el volumen de almacenamiento raster va a ser siempre mayor, ¿vale? Porque en el caso del vector, pues el modelo solamente va a estar preocupado de almacenar las posiciones geométricas donde están los elementos, ¿ya? En el espacio donde no hay elementos, pues no almacena nada, ¿ok? Y eso lo va a hacer más pequeño en términos de volumen de almacenamiento. ¿Se entiende eso, no? Sí, sí, se entiende. ¿Lo puedes decir de nuevo? ¿Qué parte no pilló? No lo entendió. Lo de que lo que dijo antes de almacenamiento, la verdad no lo escuché muy bien. Eso es todo. Ya, vale. Lo que yo le estaba comentando es que el almacenamiento en los modelos es distinto porque en el modelo raster los archivos pesan más en el sentido de que en el raster se tiene que almacenar el valor de las posiciones donde hay elementos, que en este caso serían los píxeles verdes, pero también se tienen que almacenar el valor de las zonas del territorio que no contienen nada, ¿ya? Y eso se almacena como un valor 0 o se almacena con un valor que se llama no data, ¿ya? Pero en cualquiera de los casos, el computador necesita un espacio en su memoria o en su disco duro para almacenar tanto los datos como los no datos. Eso es en el modelo raster, ¿vale? Por el contrario, en el modelo vectorial solamente se va a preocupar de almacenar, ¿ya? Las posiciones donde existen elementos, ¿ya? Donde no existen elementos, pues el computador o el modelo vectorial no almacena nada. Por lo tanto, cuando usted compare los tamaños de archivos vectoriales versus los tamaños de archivos raster, los archivos que van a pesar más, pues van a ser los raster. ¿Se entiende ahora? Clarito, gracias, profe. Ok, entonces otro elemento es la complejidad, ¿ya? Entonces, la regularidad y la sistematicidad del raster, ¿ya? Es decir, esta configuración de celdas, ¿cierto? De filas y columnas, hace que sea sencillo de implementar en los métodos de análisis, ¿ya? Por ejemplo, cuando usted quiere hacer un análisis que involucra varias mallas y celdas, ¿ya? Digamos que usted tiene un mapa de una imagen de elevación y sobre esa imagen de elevación tiene una imagen de pues cobertura de la Tierra. Ya, entonces usted podría aplicar un algoritmo muy simple que diga, pues, quiero saber cuáles son las coberturas de la Tierra, perdón, que se encuentran sobre 500 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Como ambas capas van a estar en el mismo lugar y van a tener el mismo tamaño de píxel, pues ese algoritmo ya, esa consulta va a estar optimizada y va a ser muy fácil de hacer, ¿ya? Dado que las implementaciones se basan en matrices y eso está bastante trabajado ya en los programas estos de SIG. Pero si usted quiere hacer otro análisis, por ejemplo, hecho sobre vectores, ¿ya? Donde digamos que tiene una red de caminos y quiere encontrar el punto más cerca entre, a ver, una estación A y una estación B, pasando por todos los caminos, ¿vale? Ese algoritmo de optimización o de encontrar la distancia más cerca va a ser mucho más costoso en términos de cálculos, ¿ya?
¿vale? Porque es más complejo, involucra más elementos, ya no involucra trabajar ya con elementos regulares que están en un espacio, sino que involucra trabajar con arcos, con nodos, ya muchas veces también involucrará trabajar justamente con las distancias o con las restricciones que se le pongan a esa red caminera. Entonces siempre los algoritmos que se corran bajo datos vectoriales van a ser más complejos de calcular que los que se corran sobre datos raster, ¿vale? Eso es un poco la reflexión de eso. ¿Se entiende eso? ¿Qué se entiende? Ya. Entonces seguimos con la comparación. ¿Qué utilizamos? ¿Modelo raster o modelo vectorial? Bueno, va a depender del tipo de la variable a recoger, ¿ya? Entonces, dependiendo de la variabilidad, y es decir, de cómo varían los datos en el espacio y de cómo sea su comportamiento espacial, entonces hay variables que son más adecuadas para el vectorial, ¿ya? Y hay otras que van a ser más adecuadas para el raster. Para el vectorial quizás van a ser más adecuadas aquellas variables que tienen una intensidad de muestreo distinta. Ya digamos que usted está haciendo un muestreado por conglomerados, entonces van a haber lugares ya donde va a tener muchas parcelas y otros lugares donde va a tener pocas parcelas, ¿vale? Eso es una distribución irregular en el espacio, entonces les va a convenir utilizar el modelo vectorial. Pero por otra parte, si usted tiene una representación uniforme, ¿ya? De una variable, y ahí lo hemos hablado, ¿cierto? La temperatura, la, la elevación o las pendientes, le va a ser más fácil trabajar con un modelo vectorial, ¿ya? Entonces el tipo de análisis también que realices por sobre la variable lo va a dirigir al análisis, ¿ya? Si usted quiere trabajar con elevación, pues ya lo hemos visto, va a inclinarse a trabajar un poco más con raster. Pero si quiere trabajar con una representación de la elevación, por ejemplo en curvas de nivel, eso lo va a ir dirigiendo al vectorial, ¿ya? Otro elemento que también lo puede ayudar a diferenciar si va a trabajar con raster o vectorial va a ser el contexto del trabajo, ¿ya? Si usted trabaja con imágenes de satélite, pues ya está trabajando con el modelo raster. Y si usted trabaja a lo mejor con calles, con parcelas, ¿cierto? O con posiciones de las casas, ¿ya? Que están distribuidas de manera discreta en el territorio, pues ya está más inclinado a trabajar con el vectorial. Y esto lo conversamos en la clase pasada, ¿cierto? Es muy probable que en un proyecto SIG, ya, o en el lugar donde ustedes trabajen a futuro o de aquí en adelante en la carrera, pues tengan que combinar distintos modelos, ¿ya? Y eso implica que tengan un entendimiento y un manejo, pues, de los dos modelos de representación. Pues decir, ok, este me conviene para trabajar con esta variable, raster, pero en algún momento, pues yo necesito hacer una transformación y lo tendré que pasar al vectorial y viceversa. ¿Ya? Y esas rutinas de transformación de un modelo al otro están implementadas en los programas de SIG, ¿ya? Bien, y para ir terminando con esta clase, entonces un resumen. Lo que comenzamos viendo la clase pasada. Bueno, los datos son una de las piezas más importantes en los SIG, ¿ya? Y se entiende por dato a un conjunto de valores o elementos que representan algo, ¿ya? Y ese algo puede ser muy variado y de distinta naturaleza, ¿ya? La interpretación correcta de esos datos le entrega un significado y eso me produce la información. Entonces, hay una diferencia entre lo que es un dato y hay una diferencia entre lo que es información, ¿ya? Para obtener información necesito hacer una interpretación correcta de los datos. Hay dos modelos que representan los datos geográficos, los modelos raster y vectorial que estábamos comentando, ¿ya? Y la información geográfica tiene dos componentes, una componente temática, ¿ya? Que es donde vienen los atributos, y una componente geográfica que es donde vienen los elementos y su representación geométrica en el espacio,
¿ya? Estos dos componentes, geográfica y temática, van unidas, ¿ya? Van unidas, pero también pueden analizarse por separado, ¿ya? La componente geográfica, ¿vale? Que es la que ustedes ven representada en la pantalla cuando dibujan algo, tiene un carácter fundamentalmente numérico, ¿ya? Básicamente son las coordenadas en el sistema de referencia donde se encuentra la posición, ¿ya? Y la componente temática, pues está incluida, o sea, perdón, está conformada por una o más variables, y ahí eso depende de la riqueza que tenga nuestra base de datos, ¿ya? Yo puedo tener una base de datos muy pobre, ¿ya? Por ejemplo, solamente de la posición de las casas con el número de las casas, y esa sería mi base de datos para esos puntos. Pero si yo a cada uno de esos puntos le agrego el número de la casa, cuántas personas viven, cuáles son los nombres de las personas, qué grado de escolaridad tienen, si tienen agua potable o no, ya si tienen electricidad o no, pues para ese punto yo tengo muchos más datos, por lo tanto mi base de datos es más grande, ¿ya? La información geográfica se integra de manera horizontal, ¿ya? Y eso también lo vieron en la ayudantía, ¿cierto? Cuando ponían una capa de una zona, de la zona 1, y luego cargaban la capa de la zona 2, y las capas se integraban, ¿cierto? Como estaban en los mismos sistemas de coordenadas, ya en el mismo lugar en el espacio, pues los caminos terminaban en un lado y empezaban inmediatamente en la otra zona. Esa es la integración horizontal. Y la integración vertical también la lograban cuando para una zona pues tenían variables de distinta naturaleza. Tenían caminos para una zona, tenían escuelas para una zona, tenían curvas de nivel, tenían cursos de agua, ¿vale? Y tenían, no sé qué otra cosa más tenían ya, pero tenían muchas variables de un mismo lugar, ¿ya? Y eso hacían una integración vertical. Eso que trabajaron la semana pasada en un SIG, ¿vale? Es una forma de manejar los datos geográficos y se llaman capas, ¿ya? Y son primordiales para manejar los datos en los SIG, ¿ya? A través de las capas, entonces, el trabajo se hace más transparente porque permite la integración de distintos tipos de datos, y las capas en los SIG, pues, son la base para muchas operaciones. Bien, pues hasta aquí vamos a quedar con esta clase. Ya vamos a hacer entonces un pare ahora. A ver, la integración horizontal es lo que se produce cuando usted junta información geográfica que comparte una posición en el espacio, ya pero de manera parcial. Y esa integración horizontal es posible porque el SIG trabaja con los datos numéricos de la posición. Ya. ¿Cómo eso lo vieron reflejado ustedes en la ayudantía? No sé si se recuerdan. En la ayudantía vieron muchos datos, pero la intuición les decía que habían unos datos de la zona 1 y unos datos de la zona 2, ¿o no? ¿Lo vieron eso? Sí, lo vimos. Sí, Ya, pues probamos entonces, unidos. ya, entonces cuando usted graficaba los datos de caminos de la zona 1, tenía una red caminera que tenía una cierta extensión, ¿cierto? En el territorio, ¿ya? Y luego usted le agregaba los datos de caminos de la zona 2. Cuando cargaba esos datos en el QGIS, pues los caminos de la zona 1 se ponían inmediatamente al lado de los caminos de la zona 2, ¿ya? Y cuando usted hacía zoom, veía que los vectores calzaban, ¿cierto? Es decir, había un ensamble casi perfecto. Esa es la integración horizontal, ¿ya? ¿Se entiende o no? Sí, Los, profe, sí se los, entiende. los datos geográficos, ¿cierto? Comparten una posición parcial en el territorio, y cuando yo reflejo esos datos en un SIG, hay un calce porque, bueno, porque los datos están a la misma escala, ¿ya? Y son del mismo lugar, al menos ahí en la zona de calce del territorio, en la franja, ¿ya? Esa es la integración horizontal. Y la integración vertical es, bueno, para una zona, en particular para la zona 1 o para su zona de estudio,
usted tiene para esa misma zona, tiene varias variables. Tiene la posición de las casas para la zona 1, tiene la posición de las escuelas para la zona 1, tiene la posición de los consultorios para la zona 1, tiene las parcelas para la zona 1, tiene las curvas, tiene los ríos, tiene los caminos, etcétera, ¿vale? Y cuando usted lo junta todo, pues tiene una integración vertical, ¿o no? Uno sobre el otro. Ahí me ¿Ya? quedó bien claro, profe. Gracias. Bien. ¿Alguien más dudas de esto antes de pasar al otro punto? ¿No? Bien. Entonces, de minuto nos vemos para empezar con el otro tema, ¿vale? Vale, profe. Ok. Gracias. Ya. Ya, y lo que yo les indiqué al inicio de la clase es que es necesario que pongamos un poco de atención en particular para esta clase, porque lo que hagamos acá, lo que pasemos acá, perdón, va a ser hecho en una ayudantía, pero también va a formar parte de un trabajo que vamos a evaluar, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar diciendo lo siguiente, que cuando nosotros incorporamos imágenes en un SIG, ¿ya? Imágenes necesitan pasar por una serie de correcciones antes de trabajar directamente con ellas en los SIG. Y una de las correcciones más comunes que requieren estas imágenes, pues son de dos tipos. Hay unas que son correcciones geométricas y hay otras que son correcciones radiométricas, ¿ya? Las correcciones geométricas en las imágenes se usan cuando se deben corregir las distorsiones que están provocadas por los movimientos de la Tierra, ¿ya? Y por los movimientos que puede tener el sensor en la plataforma, ¿ya? O por el relieve del terreno y otros factores, ¿ya? Cuando me refiero al sensor en la plataforma, todavía nosotros no hemos visto la parte de teledetección, pero los sensores van montados en plataformas, ¿ya? Y generalmente en teledetección esas plataformas o son aéreas o son satelitales, ¿vale? Entonces, esos movimientos, ¿ya? Y esas oscilaciones del sensor generalmente se corrigen de manera automática, ¿ya? Pero hay otros factores como el relieve que se deben corregir de forma manual, ¿ya? Y para eso, pues, utilizamos entonces también las correcciones geométricas, ¿ya? Entonces, sin entrar en mayor detalle en cuanto a lo radiométrico, ¿ya? Existe un paso básico que debemos llevar a cabo en la mayoría de los casos, especialmente cuando queremos incorporar una imagen que no posee una referencia espacial dentro de un SIG, ¿vale? Y eso pues se le llama georreferenciación, ¿ya? Entonces, para hacer una georreferenciación, lo que necesitamos es una referencia geográfica, ¿ya? Y esa referencia geográfica pues la tenemos que sacar de algún lugar, porque esa referencia geográfica es la que le da la posición a los datos en el espacio, ¿ya? Cuando esta referencia geográfica no existe en los datos, es necesario que nosotros se la asignemos o que la definamos en los datos, y esta definición o asignación de esta referencia geográfica se hace a través de la georreferenciación, ¿ya? Pero para comenzar entonces con la clase de hoy, decirles que cuando queremos incorporar una imagen en un SIG, generalmente vamos a tener que hacer dos tipos de correcciones. Una que es radiométrica, que no la vamos a ver, que tiene que ver con las distorsiones que se provocan en la señal, ¿ya?
generalmente por la atmósfera, y otra corrección que se llama geométrica, que es darle a los datos una posición en el espacio, ¿ya? ¿Se entiende eso? Sí, Ya. Sí, Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros utilizamos imágenes aéreas, ¿ya? O el caso de que las imágenes sean impresas en mapas, ¿ya? Como el que están viendo ahí. Para incorporar esos datos al SIG tienen que pasar por un proceso de digitalización. ¿Ya? Por ejemplo, ese mapa que está ahí. Ese mapa, ¿cierto? Se escanea en un escáner de gran formato como el que aparece ahí. ¿Ya? Y ese archivo, que es una imagen, ¿ya? Que es un archivo TIFF o otro formato, o JPG, ¿ya? O BMP, no sé, hay varios formatos de archivo raster. Pues lo queremos incorporar en el SIG. Pero ahí surge la pregunta, pues, lo que nosotros generamos ya a partir del escaneo, ¿cierto? A partir de la digitalización, es una imagen. Pero el programa, ya, cuando toma esa imagen, la reconoce como imagen, pero no reconoce la referencia geográfica que tiene. Es decir, es capaz de dibujar la imagen, ya, el archivo, pero si nosotros le preguntamos dónde está, el programa no lo va a saber. Lo único que va a saber es que esa imagen está compuesta por filas y columnas. Ese es el único sistema de referencia que tiene, ¿vale? Entonces, las marcas que existen en una fotografía o las coordenadas que estén señaladas en el mapa, aunque están escaneadas y aunque se ven en la imagen, pues el programa no las reconoce, ¿ya? Y por lo tanto es necesario definir esa referencia geográfica. Y para definir esa referencia geográfica lo que se hace es la georreferenciación. La georreferenciación se fundamenta en el establecimiento de una correspondencia entre las coordenadas de la imagen que está ahí, ¿ya? Y las coordenadas reales en el territorio, ¿ya? A partir de esa relación que se establece, pues se puede hacer la georreferenciación. Para la georreferenciación, entonces, existen 3 pasos, ¿ya? El primero es la selección de los puntos de control, ¿ya? Que es el punto 1 que está ahí. El segundo paso es, hay que calcular unas ecuaciones de ajuste, ¿ya? Que ponen en relación los datos de la imagen con los datos de la realidad o con un mapa de referencia, ¿ya? Y el tercer paso es que a esta nueva imagen que se va a generar, pues hay que transferirle los valores que tenía la antigua imagen. Y eso se llama transferencia de niveles digitales a una nueva posición. Ya, entonces la primera fase es la obtención de los puntos de control. Pero antes de la obtención de los puntos de control, pues, ¿qué son los puntos de control? ¿Ya? Estos son elementos puntuales de los cuales se conoce con exactitud sus coordenadas reales, ¿ya? Esas coordenadas reales se pueden haber tomado en el terreno o se pueden obtener de una imagen que ya está corregida y cuya referencia espacial puede emplearse como un dato confiable, ¿ya? Y que además esos puntos de control pueden localizarse sobre la imagen, ¿ya? Entonces, en el caso que está acá, ¿verdad? Pues mis puntos de control vienen representados por estas posiciones donde están los números, ¿cierto? Acá, bueno, no se ve muy bien, pero aquí está el punto de control 1, 2, ¿ya? Aquí está el 3, el 4, el 5, el 6. En algún lugar estará el 7,
¿ya? Aquí está el 8, el 9, el 10, el 11, ¿vale? Entonces, estos puntos de control son elementos puntuales, ya acá está el 7, en los cuales se conoce con exactitud sus coordenadas reales, ya identificando estos puntos de control, ya, y localizándolos sobre la imagen a corregir, se puede calcular entonces, pues, la transformación, ya, o las ecuaciones de ajuste, de manera que al aplicar dicha transformación o dichas ecuaciones de ajuste sobre estos puntos de control, estos puntos que antes no tenían una coordenada conocida, pues ahora sí tengan una posición en el mapa que realmente les corresponde, ¿ya? Para trabajar con estos puntos de control, pues lo ideal entonces es tener una adecuada localización, ¿ya? O qué criterios, perdón, tengo que tomar en cuenta a la hora de seleccionar puntos de control. Los criterios deben ser los siguientes, ¿ya? El primer criterio es la localización. Estos puntos de control deben ser comunes y claramente identificables entre la imagen que yo quiero referenciar y el mapa, ¿vale? O el dato de referencia que me va a proporcionar las coordenadas de esos puntos de control, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Tenemos que localizar estos puntos de control y que tienen que ser los mismos en la imagen y tienen que ser los mismos en el mapa que yo esté utilizando como referencia. Ahí dice mapa, pero también dice GPS. ¿Eso qué implica? Que esos puntos de control yo los puedo sacar a lo mejor del propio terreno. Es decir, fui con un GPS y me di la posición en el terreno y, y esa es mi posición del punto de control, ¿ya? Otra cosa que tengo que tomar en cuenta a la hora de seleccionar estos puntos de control es que deben estar en lugares estables. ¿Eso qué quiere decir? En lugares que no sean dinámicos, que no tengan un movimiento en el tiempo, ¿vale? Que siempre estén en el mismo lugar, ¿vale? Eso lo vamos a ver más en detalle, pero es importante. El otro criterio que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar puntos de control es la distribución de estos puntos de control, perdón. Lo ideal es que estos puntos de control estén distribuidos en toda la zona que yo quiero hacer la corrección, ¿vale? No me sirve que estos puntos solamente estén distribuidos en una zona en particular de mi lugar de estudio, ¿ya? Porque si están distribuidos en una zona en particular en el lugar de estudio, la corrección va a ser muy buena en esa zona donde hay puntos y va a ser muy mala en las otras zonas donde no hay puntos. Por lo tanto, la distribución de los puntos de control deben ser, ojalá, en la medida de lo posible, en toda la zona de estudio, ¿ya? Y lo otro que tengo que tomar en cuenta a la hora de seleccionar mis puntos de control es el número, ¿ya? Y el número de puntos de control va a depender del el orden del ajuste que yo requiera hacer en mi georreferenciación, ¿ya? Si yo quiero, por ejemplo, trabajar con zonas planas, ¿ya? Si yo quiero trabajar con zonas planas, pues entonces las ecuaciones que yo requiera para realizar la georreferenciación pueden basarse en ecuaciones lineales simples, ¿ya? Por el contrario, si yo necesito hacer georreferenciación en zonas que tengan diferencias importantes, por ejemplo, de elevación, ya de un terreno que sea rugoso, pues voy a necesitar ecuaciones de ajuste de mayor grado, ya como polinomios de segundo o tercer grado. Entonces, mientras mayor sea el grado de las ecuaciones que necesito, pues mayor va a ser el número de puntos de control necesarios, ¿ya? Para una ecuación lineal, pues yo requiero de al menos 3 puntos de control, ¿ya? Para una ecuación de segundo grado, pues yo requiero al menos de 6 puntos de control. Y por ejemplo, si ya quiero hacer una corrección en un terreno que tiene muchas diferencias topográficas y que es muy accidentado y que ya
una ecuación de segundo grado no es capaz de realizar bien ese ajuste, pues a lo mejor voy a necesitar una ecuación de tercer grado, pero para poder obtener los parámetros de esa ecuación de tercer grado, pues voy a necesitar 10 o más puntos de control, ¿ya? Entonces, a modo de ejemplo, para una escena Landsat, vale, para una imagen Landsat, que es una imagen que se utiliza para trabajar con recursos naturales, pues generalmente solían usarse entre 50 o 70 puntos de control para realizar la corrección de toda la imagen, ¿ya? Entonces seguimos con los puntos de control. Lo que vemos en pantalla, entonces, pues son los puntos de control en el mapa de referencia, es decir, este es el mapa que voy a utilizar como referencia y que tiene las coordenadas, y esta es la imagen que yo quiero referenciar. Entonces los puntos de control, como dijimos en la diapositiva anterior, tienen que ser comunes entre el mapa y la imagen que quiero referenciar. Los puntos de control también tienen que estar uniformemente distribuidos, ojalá, por toda la imagen que yo quiero referenciar. Pues aquí están solamente por este lugar, pero también podrían haber aquí, ¿vale? Puntos de control. Lo otro también es que los puntos de control tienen que estar distribuidos en zonas pues que no sean dinámicas, ¿ya? Entonces, en este caso, bueno, no se ve muy en detalle, pero pues los puntos de control están acá al borde de este lugar, ¿cierto? Que tiene un límite con una zona marina o una zona de agua, ¿ya? Entonces yo supongo que los puntos que están aquí están en estructuras que no se van a mover en el tiempo. Entonces puede ser un muelle, ¿cierto? Puede ser eh, el, el extremo de un puerto, ya que van a ser elementos que no van a tener en movimiento en el tiempo. Ya distinto sería, por ejemplo, si queremos poner los puntos de control en estas zonas que están acá, ya que son zonas naturales, ya que pueden ser entonces riberas, ya, y que esa ribera va a ser dinámica porque se va a mover, porque va a depender un poco del nivel del agua, ¿cierto? Si el agua sube, pues se va a recoger esto hasta acá, o si el nivel del agua baja, esto se va a extender. Y entonces, en este caso, poner un punto de control en esta zona que es natural y que tiene una influencia del agua, pues no sería muy adecuado, ¿ya? Ya, y acá también tenemos el otro caso. Ya el caso que les mostraba anteriormente es tomar un punto de control desde un mapa hacia una imagen. Y en este caso, pues los puntos de control vienen dados desde una imagen hacia una imagen. La diferencia es que esta imagen que está acá ya está corregida y ya tiene coordenadas, ¿ya? Entonces las coordenadas de aquí, pues se utilizan para referenciar la otra imagen que está acá. Y también lo mismo que veíamos, el punto de control en esta imagen aquí, pues se repite en esta imagen allá. Bien, entonces hasta el momento lo que estamos discutiendo de corrección geométrica y la captura de los puntos de control se entiende. Clarito. Sí, Profe, profe. me quedó una duda. Dígame. En esto de los puntos de control imagen, no entendí bien. A ver, los puntos de control, como yo le dije, son puntos que tienen que ser comunes entre un material que usted considere de referencia o una fuente que usted considere de referencia y la imagen que usted quiere referenciar. Ya, pues si usted tiene como referencia este mapa que está aquí, pues usted va a hacer puntos de control de mapa a imagen, ¿cierto? Va a capturar estos puntos en el mapa y va a ver sus análogos acá en la imagen, ¿vale? Entonces las coordenadas de aquí se van a corresponder con las coordenadas de acá, ¿vale? Ese es un caso de mapa a imagen, ¿ya? Y hay otro ¿Sí? caso de una imagen que ya tiene coordenadas
a una imagen que no tiene coordenadas, ¿va? Entonces, este punto que está aquí, que tiene coordenadas, pues usted lo hace coincidir con la imagen que quiere corregir acá, ¿vale? Entonces usted está tomando la referencia de otra imagen, pero esta imagen ya tiene coordenadas, esta imagen no tiene coordenadas. Ah, claro, pero igual la imagen que ya tiene coordenadas también fue sacada de un mapa. Claro, esta imagen de algún lugar también se le dio referencia. Ya, dale, ahora sí entendí. Pero puede que usted no tenga acceso a esa referencia original de esa imagen. Ya, claro. Ajá, ¿Ya? gracias. Ok. Bien, entonces el otro paso para este asunto de la georreferenciación, pues son las ecuaciones de ajuste. Entonces esta corrección geométrica se realiza estableciendo unas funciones, ¿ya?, que relacionan las coordenadas del mapa con las de la imagen o viceversa, ¿ya? Entonces, a partir de unas coordenadas X e Y del mapa, se puede estimar una fila y columna de la imagen, ¿ya?, en la posición, en la nueva posición del mapa, ¿vale? Entonces, en esta fórmula que está aquí, ese sombrero pues representa la coordenada estimada en la imagen corregida, y esa coordenada estimada en la imagen corregida pues se obtiene a través de las coordenadas X y las coordenadas Y del mapa de referencia. Subíndice que está aquí me indica el grado del polinomio de ajuste. Entonces esto que está acá pues es la fórmula analítica de las ecuaciones de ajuste para una corrección geométrica, en donde lo que queremos determinar son la nueva posición de las filas y columnas estimadas a partir de las coordenadas X e Y del mapa, ¿vale?, para un polinomio de grado m, y estos de aquí pues son los parámetros que hay que calcular de ese ajuste, ¿ya? ¿Ok? Luego, una vez que hacemos este ajuste, ¿ya?, para ver si ese ajuste ha sido bueno o no, hay que valorar su error. Y para eso lo podemos hacer a partir de varias métricas. Una métrica es el RMS o el RMSE, ¿ya?, que es una medición del error general del ajuste. Y luego también hay uno que se llama de verificación posterior, ¿vale? Y eso lo vamos a comentar con un poco más de detalle. A ver, ¿qué es lo que estamos viendo en pantalla? Estamos viendo en pantalla tipos de funciones de ajuste, ¿ya? Lo que estamos viendo acá es la más común, ya que es una función de tipo lineal en donde la columna estimada y la línea estimada, entonces, ¿vale?, tienen la fórmula de un parámetro A, 0, más A1 por XY más A2 por YY, ¿vale? Entonces, esto me daría la nueva posición de la columna estimada y esto me daría la nueva posición de la fila estimada. Esto sería para un ajuste del tipo lineal, es decir, cuando tenemos 3 puntos de control o 4 puntos de control, ¿vale? Por otra parte, ¿ya?, si necesitamos hacer un ajuste de orden mayor porque estamos trabajando en zonas con una irregularidad topográfica importante, pues vamos a necesitar otro tipo de funciones, ¿ya?, que podrían ser, por ejemplo, las cuadráticas. Entonces, la nueva posición de las columnas y la nueva posición de las filas, pues viene dada entonces por un polinomio más grande, ¿cierto?, con más parámetros. En este caso, el parámetro A0, A1, A2, A3, A4. Y las coordenadas en el mapa X, Y, X al cuadrado y al cuadrado e X por Y. ¿Vale? ¿Ya? Entonces tenemos que, esa es la fórmula analítica para las ecuaciones de ajuste lineales y para las ecuaciones de ajuste cuadráticas. ¿Sí? Y como les dije, si su territorio en el cual ustedes quieren hacer la georreferenciación es más complejo aún que el cuadrático, ya tendrían que pasar a un polinomio de grado 3, pues si esto ya se va extendiendo, ¿no? ¿Ya?
va a tener más parámetros y va a tener más factores, y por lo tanto para poder resolver las ecuaciones y determinar estos parámetros de aquí, los A, pues van a necesitar más de 10 puntos de control, ¿ya? Ok. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer con los distintos tipos de funciones? Lo que estamos viendo aquí en pantalla son las capacidades que tiene pues un modelo de ajuste lineal. ¿Ya? Si usted utiliza un modelo de ajuste lineal, usted lo que va a poder hacer es una translación, es decir, trasladar toda su zona sin corregir, ¿ya? Que es la línea punteada, que es la línea continua, por ejemplo, a la nueva posición que es la línea punteada, y esta es la fórmula que le haría la traslación, ¿ya? También lo que podría hacer con una ecuación lineal es un cambio de escala, ¿ya? Por ejemplo, una ampliación, ¿ya? Ampliar su zona de estudio, que es la línea continua, a la nueva posición que es la línea punteada. También podría ser una inclinación, ¿cierto? De sus datos que vienen representados por esta línea continua a la línea punteada, ¿ya? O también perspectiva, o también podría ser una rotación, ¿vale? Pero todo estos son las capacidades que le permite hacer usted una función de tipo lineal, ¿vale? Por el contrario, que es un poco lo que veíamos acá. Aquí está el dato original y aquí está la transformación lineal de ese dato. Pero por el contrario, si usted quiere hacer una transformación más compleja, por ejemplo, un polinomio de segundo orden o de tercer orden, pues las deformaciones que va a provocar sobre el dato original van a ser más o menos reflejadas de esta manera. Entonces, mientras mayor sea el polinomio de ajuste, pues mayor va a ser la deformación que usted va a provocar sobre sus datos originales para tratar de ajustarlos a los puntos de control que tiene. ¿Se entiende esto, no? Sí, Ya. Profe, consulta, ¿eso es lo que hace el uso en el QGIS o no? ¿Cómo? ¿Eso es lo que hace el QGIS cuando uno pone el WGS o no? Cuando lo ajusta en 3719, algo así. ¿O nada que ver? Sí, eso es lo que hace él. Lo que hace es tomar los datos que están en un sistema de coordenadas y los transforma a otros, ¿vale? A otro sistema de Ya, coordenadas. ya, gracias, profe. Ya, entonces, una vez que nosotros tenemos nuestros puntos de control, ¿ya? Y hacemos y generamos las ecuaciones de ajuste, ya sean estas de primero, de segundo o de tercer grado. Más allá de tercer grado es muy difícil ver que alguien haga una corrección geométrica, ¿ya? Entonces, cuando tenemos eso, pues lo que hay que hacer entonces es verificar que también está hecha mi corrección, ¿ya? Y para eso entonces hay algunas métricas que me permiten saber mi bondad de ajuste, ya que también está hecho esto. Y una de esas es el RMS, o que también ustedes lo van a encontrar por ahí como el RMSE, ¿ya? Que es básicamente la diferencia entre la coordenada estimada y la coordenada original. Perdón, la columna estimada y la columna original, la línea estimada y la línea original, ¿vale? Resultante de la ecuación de ajuste. Esa diferencia, ¿cierto? Se eleva al cuadrado, se suma, se obtiene la raíz cuadrada y se saca el promedio. Pues eso que está ahí entonces es el RMS o el RMSE, ¿vale? Generalmente, una regla que se utiliza es que cuando hacemos corrección geométrica, nosotros esperamos que el RMSE pues sea menor a un píxel, ¿vale? O sea, eso es como lo aceptable. Cuando nosotros hacemos corrección geométrica,
y se le pregunta, oye, ¿qué tan bien está tu corrección geométrica? ¿Qué RMS te dio o qué RMS te dio? Y si alguien te dice, bueno, mira, tengo un RMS de 5 píxeles, bueno, no está bien, ¿vale? Hay por ahí algunos puntos de control que no están bien tomados, por lo tanto hay que corregirlos, ¿ya? Entonces, lo usual es que se tolere como máximo un RMSE de un píxel, ¿ya? ¿Vale? Eso sería como el margen de error en Eso, relación al original, algo así, ¿o no? eso es como el margen de error, claro, de la corrección, ¿sí? Ya. Si su corrección tiene un error, insisto, de más de un píxel, es porque tendría que empezar a revisar sus puntos de control y ver si realmente están bien o no, ¿vale? Y decidir dejarlo o eliminarlo, ¿vale? ¿Ya? Ya. Entonces, esta es una medida global de todo el ajuste y esta es una medida en cada punto que se llama el error longitudinal, que es la parte de arriba de esto, ¿no? Básicamente es la diferencia entre la columna que se estimó con la relación y la columna original, ¿vale? Al cuadrado. Lo mismo para la fila y lo mismo para la fila estimada y la fila observada, ¿ya? Eso se llama entonces error longitudinal o error en cada punto, ¿ya? Entonces, error longitudinal o error longitudinal en cada punto, pues se puede ver gráficamente como esto, ¿ya? Entonces, el punto observado es el círculo y el punto que estima la regresión es esta X, ¿vale? Mientras menor sea este vector, mientras menor sea esta diferencia longitudinal, pues menor va a ser el error, ¿ya? Entonces, acá tenemos una tabla, ¿ya? Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos de control, ¿ya? Aquí está el valor de la columna observada, el valor de la columna estimada, ¿ya? El residual, que es la diferencia entre estos dos, ¿ya? Está la fila observada y la fila estimada y el residual entre estos dos. Y acá está el error longitudinal, ¿vale? Estas son las ecuaciones de ajuste que yo les mostraba, ¿cierto? La columna es igual al parámetro A0 más el parámetro A1 por X más el parámetro A2 por Y. La línea es igual al parámetro A0, ¿ya? Más el parámetro A1 por X más el parámetro A2 por Y. Entonces, estas ecuaciones de acá dan origen a la columna estimada y esta ecuación de acá da origen a la fila estimada. Las diferencias entre estas dos son los residuales. Eso que está aquí es el error longitudinal en cada punto. Y como yo les dije anteriormente, cuando mi error longitudinal, ¿cierto?, es alto, en este caso, digamos, nos vamos a fijar, perdón, en los errores que tengan una magnitud mayor a un píxel, pues los marcamos y los volvemos a revisar, ¿no? Para ver si están bien o no, ¿ya? Así es como se hace la observación de los datos en una corrección geométrica, ¿ya? Entonces, generalmente estos datos que tienen error sobre el píxel, pues los eliminamos, ¿o no? ¿Ya? Bien, y el otro punto que es necesario realizar cuando hacemos una corrección geométrica es transferir estos niveles o estos valores que están dentro del píxel al valor de la nueva imagen que se genera. Porque con la corrección geométrica, cuando hacemos los puntos de control y cuando generamos las ecuaciones de ajuste, pues lo que hacemos es de una malla, ¿ya?, que contenía datos, generamos una malla vacía, pero en una nueva posición. Pero en cada uno de estos píxeles no tenemos datos. Entonces lo que hay que hacer es buscar una forma de entregarle los datos de aquí a acá. ¿Se entiende? Alguien pregunta, creo que no puedo ver el chat ahora. Preguntan qué era el ND. Bueno, el ND es el nivel digital, no lo hemos visto, eso es de teledetección, pero es básicamente el valor que tiene cada píxel, ya que puede ser
desde la categoría, no sé, digamos, estos valores que están acá de color más claro, pues es cultivo, esto es plantación, esto es nativo, ¿vale? ¿Ok? O pueden ser valores de temperatura, o pueden ser valores de elevación, o pueden ser valores de orientación, ¿vale? Es el valor que tiene cada uno de los píxeles. Eso se llama nivel digital también, ¿vale? Entonces el tema es cómo ahora que yo generé una malla vacía, pero en una posición correcta, cómo yo le traspaso estos valores a esta malla vacía, ¿vale? Y eso se hace a través de un proceso que se llama transferencia, ¿ya? O también lo van a encontrar como un proceso que se llama remuestreo. Entonces está la imagen original y está la imagen corregida, ¿vale? Entonces ahora tengo que buscar la manera de transferir ese píxel a esa nueva posición, ¿ya? Y para eso hay varios algoritmos. El más fácil se llama el del vecino más próximo. Para cada celda de la imagen corregida, pues yo le voy a pasar el nivel digital del píxel que está más cercano en la imagen original, ¿ya? Ese es el algoritmo más fácil para hacer el remuestreo o la transferencia de valores digitales, ¿ya? Hay otro algoritmo que es más complejo que se llama interpolación bilineal, ¿ya? Entonces, para cada píxel de la imagen corregida, ¿ya? El valor de ese píxel viene siendo una combinación lineal de los 4 píxeles más cercanos ponderados por su valor de distancia, ¿ya? Eso se llama interpolación bilineal. Y hay otro que es más complejo, que es la convolución cúbica. Para cada píxel de mi imagen corregida está compuesto por una combinación lineal de los 16 píxeles más cercanos, ya ponderados por la distancia que tienen a ese píxel. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Aló? Sí, profesor. Ya. Entonces, en términos más gráficos, ahí está mi imagen, ¿ya? En la línea roja está pues la posición corregida de la imagen. Entonces ahora el desafío es justamente traspasarle los valores a la nueva imagen, ¿ya? Entonces miremos ese píxel que está ahí, pues ¿qué valor tendría? En el algoritmo del vecino más cercano, pues tendría el valor del píxel indicado por la letra A, ¿cierto? En el caso de utilizar el algoritmo de la interpolación bilineal, ese píxel que está ahí sería entonces el promedio ponderado de los 4 píxeles que están en color rosa. Y en el caso de utilizar la convolución cúbica, ese píxel que está ahí, pues entonces sería el resultante del promedio ponderado de esos píxeles que están de color verde, ¿ya? Ya, esto tiene implicancias, ¿ya? Y estas implicancias pues son las siguientes. Cuando utilizamos, esta es la imagen original y esta es la imagen resultante de las distintas interpolaciones o remuestreos, ¿ya? Cuando usamos vecino más próximo, ¿ya? Es el algoritmo más rápido de utilizar y el que provoca menores transformaciones. El valor de aquí es el mismo valor de acá, ¿ya? Pero no cambia los valores digitales, pero sí lo que produce, ¿ya? Es una distorsión, ¿ya? En los rasgos lineales de la imagen. Fíjense, ¿ya? En los rasgos lineales de esta imagen original, por ejemplo, en los cuerpos de agua, que son bastante sinuosos, ¿cierto? Se ve la curvatura, se ve suave, pero en el remuestreo, con el vecino más próximo, pues esto aparece bastante artificial, ¿o no? Ya se produce este efecto de escalera. No sé si se dan cuenta en los Se ve elementos como más lineales, borrosa. ¿ya? Eso se produce básicamente por lo que yo les digo, ¿vale? Porque por efecto del algoritmo, pero este algoritmo es el que transforma menos los valores. Es decir, si este píxel que está aquí de este cuerpo de agua tiene un valor de 50, pues también tiene un valor de 50 aquí, ¿ya? Por otra parte, ya
la interpolación bilineal, que es esta que está aquí, ¿ya? Los píxeles que están acá son el resultado del promedio de los 4 píxeles más cercanos que están acá. Entonces, el efecto, ¿ya?, del escalonamiento en los elementos lineales acá es más suavizado. Se dan cuenta que la parte lineal de aquí pues se parece bastante a la parte lineal de aquí, pero los valores de píxeles de aquí no son los mismos valores de píxeles acá, ¿ya? También hay una difuminación, ¿ya?, de los contrastes espaciales, ¿ya? Al ser una suerte de promedio de esta, pues ya me cuesta un poquito más establecer las fronteras entre los elementos, ¿vale? Aunque para términos visuales es más adecuada porque no se ve el escalonamiento, pero sí hay una transformación de los niveles digitales, ¿ya? Y el otro algoritmo que habíamos visto, que es la convolución cúbica, en donde los valores de los píxeles de acá son el resultado del promedio de los 16 píxeles más cercanos de esta imagen que está acá, ¿cierto? El efecto visual es más correcto, ¿ya? Se ve mejor aquí que aquí, ¿cierto? Las fronteras entre los elementos son más similares a la original, pero ¿ya? Esto implica pues un gran volumen de cálculo y también hay una transformación de los valores digitales, ¿cierto? Un píxel que está aquí, ese píxel que está aquí, pues es el promedio de los 16 píxeles más cercanos que están aquí, ¿vale? Entonces, mejor efecto visual, pero más cálculos, ¿ya? Y los valores de los píxeles son distintos del original, ¿ya? Menor cálculo, los valores de los píxeles de aquí son los mismos que de acá, pero el efecto visual es más malo, ¿ya? Entonces, hay que pensar un poco para qué vamos a utilizar la imagen. Si la vamos a utilizar de fondo en cartografía, pues eso no se va a ver tan bien, ¿o no? ¿Cierto? Quizás sería mejor una imagen ya que fuera más fiel a la original, aunque los valores tuvieran un poquito más modificados, pero dado que no estamos estimando ninguna variable a partir de estos valores, pues me convendría mejor tener como fondo de cartografía a lo mejor una imagen con convolución cúbica que una imagen en vecino más próximo, ¿vale? Si esto se vería muy artificial y esto se vería más natural. Ya, ¿cuál es el resultado de todo esto? Bueno, un poco un resumen de todo lo que les he ido comentando en la clase. Aquí están mis datos de referencia, ¿vale? Que puede ser una imagen, que pueden ser vectores o que puede ser otra imagen de referencia. Esto tiene coordenadas conocidas y esta es la imagen que yo quiero corregir que tiene coordenadas desconocidas, ¿ya? A partir de la selección de los puntos de control, el 5 es aquí, es el mismo de acá, el 2 de aquí está acá, el 0 de aquí está acá, ¿vale? A partir de esto yo establezco las ecuaciones de ajuste, ¿vale? Que pueden ser lineales, cuadráticas, cúbicas, ¿ya? Y hago la transformación, ¿cierto? De esta imagen que no tenía un sistema de coordenadas a esta imagen que sí tenía un sistema de coordenadas. ¿Y cómo lo verifico? Pues cuando le superpongo los vectores me doy cuenta que calzan, ¿vale? Entonces, este es el caso que van a tener que hacer ustedes, ¿ya? Eso es por un lado, eso es lo que puede resultar. Y por otro lado también puede pasar lo siguiente, ya tengo una fotografía, que este caso es muy poco común. Tengo una fotografía que sí tiene coordenadas y tengo un mapa que no tiene coordenadas, ¿va? Entonces, a partir de esos puntos en la fotografía que yo conozco las coordenadas, se los paso al mapa, perdón, calculo las ecuaciones de ajuste, hago las transformaciones y al final entonces pues tengo mi mapa que no tenía coordenadas sobre una fotografía que sí tenía coordenadas, ¿ya? Y eso es lo que teníamos para ver hoy, ¿ya? ¿Vale? Sobre la corrección geométrica de los datos y es lo que vamos a tener que hacer para nuestro trabajo práctico. Así que duda respecto a lo que revisamos. ¿Se entendió esto de la georreferenciación? Sí, De los pasos que
hay que considerar de los criterios que hay que utilizar para los puntos de control, bueno, de la medición de los errores y de lo que tiene que resultar. A mí me cabió una duda en la diapositiva anterior donde mostraba los mapas con sus límites. Eso, Era más anterior. Ah, churro. es eso, ¿no? Esa. ¿Ya? Sí, esa es. Porque a mí me cabió la duda de que si realmente es como algún tipo de indicador correcto, porque a mi parecer, por ejemplo, la imagen original entrega más información. No sé no sé si es impresión mía o... ¿Pero a qué se refiere con que entrega más información? O sea, que entrega la información más definida. La imagen se ve más definida, ¿Ya? pero con esto, ¿qué podemos observar como algún cambio en el medio ambiente que tal vez no sea tan definida con los puntos de interpolación como la convolución cúbica o la interpolación bilineal? O sea, lo que pasa es que esa imagen que usted tiene ahí en la imagen A es la imagen ¿Ya? original, pero esa imagen A puede que no esté en el sistema de referencia que usted lo está trabajando. Ah, ya, entiendo. Entonces, claro, sí, se ve más definida, ¿cierto? Es más nítida, ¿ya? Y hay algunos elementos bueno, no lo hemos estudiado todavía porque no hemos pasado a lo que es teledetección, pero ahí, no sé, pues hay elementos lineales que son los cursos de agua y hay otro elemento que es una carretera, ¿cierto? Eso que se ve en color rojo, pues son cultivos agrícolas y lo que se ve en color marrón, pues pueden ser coníferas en una zona de relieve, ¿ya? Así bien, bien al ojo. ¿Ok? Pero el problema aquí es el siguiente. El problema es que usted tiene una imagen A que no tiene coordenadas o está en un sistema de coordenadas que a usted no le sirve. Entonces usted la tiene que llevar a su sistema de coordenadas de trabajo y ahí tiene que elegir entre esos tres algoritmos que yo le digo y cada uno tiene sus particularidades. Lo quiere hacer más rápido. Quiere que los valores de su imagen no se distorsionen tanto, pues utilice vecino más próximo. ¿Vale? Pero ¿cuál va a ser el inconveniente? En que la representación va a ser más artificial o no, se ve más escalonado, ¿cierto? Sí, Ya. Entonces usted quiere ya no me sirve el escalonado porque yo quiero poner esto de fondo. Entonces yo quiero un resultado más natural, más parecido a la imagen original. Pues utilizo entonces interpolación bilineal. Ya. Vale, pero, vale, parece ser que la frontera entre los elementos ahora son más tenues, ¿cierto? Ya, entonces, listo, utilizo convolución cúbica. El computador va a estar más tiempo calculando, ¿ya? Y el resultado parece ser que es bastante similar al original. Pero si yo necesito calcular variables de esa imagen, por ejemplo, la evapotranspiración, o por ejemplo, el contenido de humedad de la vegetación, los valores de la imagen D son distintos a los valores originales de la imagen A, que fueron los que capturó el satélite. Eso es un poco el tema. ya. Pero es principalmente van a ser diferentes porque se ajusta al mapa, ¿cierto? Van a ser A diferentes, nuestro mapa. van a ser diferentes porque cada píxel de aquí es el resultado del promedio de los 16 píxeles más cercanos de aquí. Ah, ya, entiendo. ¿Ya? Ahora entendí. En el caso de aquí, este píxel que está aquí, ¿ve ese punto blanco que está aquí? Sí, ¿Ya? Ese píxel que está aquí, digamos que tiene un valor de 5, pues aquí también tiene 5 en la imagen original. Ese punto blanco que está aquí, que tiene 5, pues perdón, ese punto que está aquí, que yo no sé qué valor tiene, es el promedio de los 16 píxeles más cercanos que están aquí en esta vecindad de ese píxel, ¿vale? Por lo tanto, ya no es 5, pues va a ser el promedio de esos 16, ¿vale? vale, profesor. Muchas ¿Ya? gracias. Sí. Ok. Más dudas de esto, Profe, ¿sí? hola. Hola. Quería hacerle una consulta respecto a las ecuaciones de ajuste. ¿Nosotros ocupamos algún programa en especial para hacer estas ecuaciones? Bueno, el que van a ocupar en la ayudantía y en el trabajo evaluado va a ser QGIS, ¿vale? Hay otros, ya si usted quiere experimentar con otros software de sistema de información, pues casi todos estos programas de SIG tienen la capacidad de hacer georreferenciación.
Pero yo me refiero a que, por ejemplo, esas ecuaciones, qué sé yo, las lineales o las de polinomios más grandes, ¿esas las hace el mismo QGIS al ingresar como los datos que uno tenga? Claro. Sí, cuando usted ingrese en la ayudantía lo va a ver. Cuando usted tome los puntos de control, le va a decir, ahora vamos a los puntos de control. Entonces usted va a ingresar el punto en el mapa, el punto en la imagen que quiere corregir, en una tabla, ¿ya? Y cuando tenga más de 3 puntos, ya el programa va a empezar solo a ajustar una regresión, Ah, bacán, súper, ya. ¿ya? Muchas gracias, profe. También lo podríamos hacer a mano en el Excel, pero yo creo que mejor que lo hagamos en el QGIS, ¿no? Más fácil. Sí, ya. Ok, ¿más dudas de esto? Hola, profe. A mí me quedó una duda. ¿La transformación del tipo cuadrática sería la interpolación bilineal? No. La transformación del tipo cuadrática ¿ya? La interpolación del tipo cuadrática, esa es la fórmula analítica de una transformación del tipo cuadrática, ¿ya? No sé si la ve en pantalla, ¿cierto? ¿La ve? Sí. Ya, vale. Entonces, esta transformación de tipo cuadrática se utiliza cuando el, el territorio que usted está trabajando, la imagen que usted está trabajando, es compleja desde el punto de vista topográfico o de la elevación. Si usted está trabajando en una zona plana, por ejemplo en la agricultura donde todo es plano, si usted quiere tomar su imagen original y llevarla a otro lado, ¿vale? Simplemente necesita una transformación lineal porque va a ser una traslación. Ya ni siquiera a lo mejor va a aumentar o disminuir la escala, sino que la va a mover desde aquí hasta acá. Y eso se hace con una ecuación de tipo lineal, como esta que está aquí, ¿ya? Si usted trabaja en zona de la montaña, de la cordillera de los Andes o de la cordillera de la costa, ya donde su territorio tiene diferencias topográficas importantes, pues una transformación lineal no le va a servir, ¿ya? Tiene que de alguna manera ajustar sus datos para que coincidan con los puntos de control. Y para eso, entonces, hay funciones de mayor orden, ¿ya? En este caso, polinomios de segundo o polinomios de tercer orden, ¿ya? En donde su dato original se deforma de alguna manera así para ajustarlo a esos puntos de control. Y esas ecuaciones que hacen esa deformación, pues son de este tipo, ¿ya? Pero eso es solamente para generar una nueva malla en una nueva posición. No estamos hablando de la transferencia de los niveles digitales a esa malla, ¿vale? Eso es otro tema. El tema del vecino más próximo, de la convolución bilineal o de la convolución cúbica, eso tiene que ver con cómo usted le transfiere los valores de píxel de la imagen original a la imagen corregida, ¿ya? Estas funciones que estamos viendo en pantalla solamente tienen que ver con la posición de la nueva imagen, ¿vale? Por eso, por Ya, eso, por eso cuando empezamos la clase dijimos que que esta cosa tiene 3 pasos. Uno es seleccionar los puntos de control. A partir de la selección de puntos de control, usted hace ecuaciones de ajuste. Estas ecuaciones de ajuste le van a llevar su dato desde la posición de la imagen original a la nueva posición, ¿vale? Pero en esa nueva posición los píxeles están vacíos. Usted tiene que entregarle valores y esos valores se los entrega a través de esta transferencia, ¿ya? ¿Sí? O súper claro, profe. Muchas ya. gracias. Ok. Bien, ¿más dudas de esto? Profe, Sí. cuando yo espera un segundo.
No lo escuché o se cortó. No lo escuché, se cortó parece. ¿Aló? Es que se me fue la pregunta, pero a grandes rasgos era que para cada transformación yo voy a tener un solo RMS y el error longitudinal yo lo voy a tener por cada punto, ¿verdad? Eso que está aquí es el error global, ¿ya? De sus n puntos, usted calcula pues un promedio de todos los errores, ¿cierto? Porque el que está aquí es un error para cada punto, es el que está acá, por cierto, un error longitudinal, ¿ya? Pero el RMS o el RMS es un error global y en este caso, de acuerdo a la fórmula que está aquí, es un promedio, ¿no? ¿Vale? Y en la tabla que está en la diapositiva siguiente, después, esa. ¿Ya? Y esos errores serían como los errores más altos o algunos errores. Lo que yo le dije aquí es que esta ecuación que está aquí es la ecuación de ajuste, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esta es la columna real, esta es la columna que estima el ajuste. Ese que está aquí es el residual, que es la diferencia entre esto y esto, ¿cierto? ¿Sí? Eso es para la columna. Para la fila tenemos lo mismo. Esta es la columna observada, esa es la columna que estima la regresión. Eso que está aquí es la diferencia entre eso y eso, ¿ya? Ese error que ¿Ya? está aquí es el error longitudinal de cada punto. O sea que ese error, el 1,20, es una diferencia entre dos puntos en específico. En esta fila solamente, Ah, ya. Ok. ¿ya? Vale, profe. ¿Vale? Gracias. Ok. Pues de eso se trata entonces la corrección geométrica, ¿ya? Yo, profe, que tengo una duda. Dígame. Yo, por ejemplo, si es que quiero como ir a hacer un estudio como en la cordillera, yo tengo que así como encontrar un mapa primero que ya lo hayan hecho y como en base a ese mapa puedo realizar el estudio de, no sé, de la cordillera, por ejemplo. Ahí como que no cacho, como que saco las coordenadas de algo primero y las paso a lo que quiero hacer o cómo es. Espéreme un poco. Ya. Le voy a explicar con el ejemplo que nosotros vamos a hacer en la ayudantía y el ejemplo que usted también va a tener que entregar en el trabajo evaluado. Yo les voy a pasar un mapa que es de una zona. Este mapa no tiene coordenadas, ¿ya? Es una imagen escaneada. Por lo tanto, lo único que tiene es filas y columnas, ¿vale? Entonces, si yo estoy trabajando en UTM, ¿vale? Y en UTM, acuérdense que en UTM, dependiendo de los usos, ¿cierto? En el chileno, el uso 18 o 19, los valores de X son como 200.000, ¿cierto? Y los valores de Y son como 6 millones, ¿vale? Entonces, si ese es mi espacio en el que yo me muevo, ¿vale? Cuando yo quiera integrar este mapa que está aquí, que las únicas coordenadas que tienen son filas y columnas, pues no va a calzar, ¿cierto? En un espacio donde yo me muevo entre los 200.000 y los 6 millones, ¿ya? Versus un lugar donde solamente aparece columna 1, fila 1, columna 2, fila 2. Cuando yo los ponga en el QGIS, nunca se van a juntar, ¿cierto? Porque no están en el mismo lugar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, para que esto yo lo pueda poner en el lugar que a mí me sirva, yo necesito amarrarlo, por decirlo así, amarrarlo a un lugar. Ese amarre son estos puntos de control. Y esos puntos de control yo los tengo que sacar de algún lado. Los puedo sacar de un mapa que ya los tiene, o si no hay mapas, yo puedo ir con un GPS a la cordillera o donde usted le toque el estudio y capturar esos puntos de aquí. Entonces el punto 2, después cuando usted vuelva de su terreno va a tener una coordenada. El punto 9 va a tener una coordenada. El punto 11 va a tener una coordenada. Y usted entonces va a decir, ok, el punto 2 en mi mapa está aquí. Perdón, en mi imagen está aquí. El punto 10, donde yo estuve en la cordillera que tiene tal coordenada, pues en mi imagen está aquí. Cuando haga eso, el QGIS o cualquier otro programa le va a calcular las ecuaciones de ajuste y cuando se haga la corrección,
Su mapa entonces se le va a calzar con los puntos que usted tomó en la cordillera o con los vectores de referencia que usted tenga. ¿Vale? Ya, profe, sí, gracias. Ok. Ok. ¿Qué más? Bien, Creo que nada más, profe. creo que más. Creo que nada, vamos a... ok.